us faig una pinzellada sobre el currículum del Jorge Gutiérrez. La vida fa moltes voltes i l'última és la millor. Així pensa en Jorge Gutiérrez, Múrcia, 1972, quan el 2015 va impulsar l'ONG Dale una Vuelta, associació pionera en llengua espanyola que ofereix informació sobre la pornografia i els seus efectes. A través del seu blog web, daleunavuelta.org, s'han atès milers de persones addictes o que pateixen un ús problemàtic de continguts sexuals. Jorge Gutiérrez és periodista per la Universitat Complutense de Madrid, apassionat del llenguatge, de la força de la paraula, ha treballat per a diferents institucions al camp de la comunicació corporativa. És un dels impulsors, l'any 2010, del Fòrum de Comunicació Política Foro Compol. Actualment també és professor del Màster d'Educació Emocional de la UNIR i és autor del llibre La trampa del sexo digital, una guia per prevenir i superar l'addicció a la pornografia. Actualment està realitzant un màster en counseling o relació d'ajuda. Endavant. Muchísimas gracias. Un auténtico placer estar aquí. Me encantaría dar esta sesión en catalán, pero reconozco que no tengo ni idea. No es de las virtudes que tenga, los idiomas en general. Y nada, llevo 8 años que me interesó este tema de la pornografía y puse en marcha junto con otras personas una asociación que se llama Dale una Vuelta, porque era ya una necesidad en el año 2015. Creo que ahora ya no es una necesidad, sino que es una urgencia a nivel social, a nivel de salud pública. El enfoque que tenemos en esta asociación es más bien tipo ayuda, tipo hablar de ella como adicción, aunque luego hablaremos que quizá no es adicción, aunque tiene muchos elementos adictivos, y crear una conciencia social desde muchos puntos de vista, ¿no? Aquí, desde luego, en estas jornadas, y es un punto fundamental, es todo lo que tiene que ver con la mujer y con la violencia, evidentemente. Quizá nosotros en Dale una Vuelta nos enfocamos un poquito más en el asunto de las consecuencias que tiene también para el consumidor, ¿no? En cómo afecta al consumidor y cómo podemos también pues afrontar esta área de la pornografía desde esa otra parte, ¿no? Aunque todo está muy relacionado y todo se comunica, ¿no? Porque así son las cosas. Entonces, bueno, yo creo que mi experiencia es lo que voy a contar. No soy experto como Ana, ¿no? de casi nada. Me ha encantado la sesión anterior y creo que está muy bien traída esta primera sesión de Ana porque ponen las bases, ¿no? Y nos hace pensar. Y creo que al final es lo más importante, ¿no? Que de aquí todas y todos pensemos un poco, reflexionemos. De hecho, nosotros, el nombre de Dale una Vuelta es precisamente una llamada a la reflexión sobre estos temas, ¿no? Sobre la sexualidad, sobre el porno, sobre... bueno, lo ha dicho, repito ya, no voy a repetir mucho más Ana porque lo ha dejado todo claro y ahora es mi turno, pero sí que es verdad, creo que al final es lo más importante, es qué valor damos al sexo, a la sexualidad, ¿no? Y creo que esta es una reflexión que hoy día, en el año 2023, pues creo que no está de más y que tiene muchísimas consecuencias y que todas y todos debemos plantearnos cómo queremos educar, cómo queremos vivir la sexualidad y es difícil y hoy parece que todo vale. Yo suelo decir que hoy día quizá el sexo es casi como comer palomitas, ¿no? No hay muchísima diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Bien. Bueno, estando en un marco universitario, creo que se puede decir que la pornografía podría ser el mejor máster, ¿no? En desigualdad. Creo que sería un máster gratuito, sería un máster a distancia y creo que esto no es una frase bonita, creo que es así. O sea, realmente no hay mayor desigualdad, creo yo, en el mundo que lo que ofrece la pornografía. O sea, si hay algo desigual, si hay algo completamente desenfocado y que genera
división, separación y violencia, como también lo de la violencia, que es fundamental. Yo creo que el problema de la pornografía no es solamente la violencia que genera, que está en el centro, ¿verdad? Hay muchas otras cosas más que yo creo que la pornografía genera y que incluso si pensáramos que fuera una pornografía sin violencia, que creo que es imposible de pensar, también tendría sus consecuencias, creo yo, negativas, ¿no? Para cualquier relación humana, ¿no? Pero bueno, me parece que quería centrar en esa desigualdad brutal que siempre es así y que siempre va a ser así. Creo que no es fácil. Luego en el debate podéis preguntar y podemos debatir si es posible una pornografía pues de otro estilo, ¿no? Que no genere algún tipo de desigualdad. Yo creo que no es fácil, que no se ha dado hasta ahora y que por muchas veces que nos vendan un porno más feminista, un porno más, a veces se dice porno chic, porno cool, porno indie, incluso he escuchado un porno indie, no sé qué significa el porno indie, pero a veces se utiliza también esa categoría. Bueno, realmente creo que no es verdad o no es fácil encontrar una pornografía que no sea desigual, en definitiva. Al final, esa pornografía y violencia, pues yo creo que es un cruce, ¿verdad?, de caminos que está siempre ahí. Este simplemente es un estudio, pero me parece un estudio muy interesante que salió el año pasado del Centro de Investigación Biomédica en Red, Epidemiología y Salud Pública, que en definitiva lo que vino a decir, y que creo que es interesante, ¿no?, que en general cuanta más pornografía se ve, más violencia, en definitiva, pues al final se suscita, ¿no? Tanto los hombres que ven pornografía, evidentemente, tienen más probabilidades de agredir, esto es así, pero también las mujeres que ven pornografía, en el fondo, también son más susceptibles de que sean agredidas. ¿Por qué? Pues porque aceptan y porque esa pornografía te va, lo que se suele decir, y que es verdad, que muchas mujeres a veces ven pornografía por las razones que sean, pero también por ese querer ser agradadas o querer ser, pues porque es lo que nos muestra el porno, ¿no? Entonces, bueno, ese producto más, que en definitiva también ya ha salido y que tampoco voy a insistir porque creo que es algo muy evidente, pero en general en ese mundo pornográfico es verdad que siempre la pornografía siempre va a decir que sí a todo, ¿no? La mujer siempre va a ser ese sujeto, ese objeto, y el hombre ese sujeto. Y ese ir de la mano pornografía y prostitución, pues también lo vemos, ahora pasaremos a hablar un poquito de como esa pornografía 2.0 y 3.0, pero bueno, que siempre está ahí, ¿no? ¿De qué hablamos? Aquí se ha movido un poquito la imagen por pasar de un tipo de formato a otro, ya perdonaréis, pero claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de porno, no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de pornografía? Pues bueno, tampoco vamos a hacer aquí una clase sobre qué es la palabra pornografía, pero en realidad, en fin, ahí está la definición arriba de la Real Academia, una definición más abajo que es un poco más académica de algunos autores, que en definitiva vienen a decir pues lo que sabemos, ¿no?, que es esa presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación. Entonces, claro, solamente ante esta definición, que es válida, como cualquiera de las que están más o menos aquí, claro, dices, efectivamente, cuando hay una... Claro, el sexo ya es de por sí es lo que es, ¿no? Y una presentación abierta ya es atractiva, evidentemente, ¿no? Si encima busca producir excitación, que es muy fácil producir esa excitación con una buena imagen, con una buena edición, con un buen plano, bueno, pues hay todo tipo de instrumentos gráficos y audiovisuales para hacerlo, pues claro, estamos hablando de una pornografía o de un elemento audiovisual, normalmente audiovisual, aunque no solamente tiene por qué ser audiovisual, muy, muy excitante, muy fácil de que excite, muy fácil. Pero claro, esto es bueno también saber
que cada vez está más a mano, que cada vez es mucho más sencillo y que cada vez la excitación está, como se suele decir, y es una frase ya cansina, que es a golpe de clic, ¿no? Pues a golpe de clic, evidentemente, está el placer, ¿no? A mí me gusta también una definición de otro autor que encontré en su día, que habla un poco más al final de cualquier imagen o texto que lleva a la persona, normalmente al hombre, ¿verdad?, al uso de otra persona, normalmente una mujer, para su propio placer. O sea, nosotros cuando damos talleres de prevención de pornografía en institutos, en colegios, solemos a veces preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia entre qué es lo contrario del afecto, del cariño, del amor? Entonces, casi todo el mundo dice la violencia, el odio, ¿no?, el rencor, tal. Y casi nadie suele decir el uso, ¿no?, el uso o la utilización de alguien. Y creo que esta es la clave también de la pornografía, que es convertir, evidentemente también ha salido antes en la sesión anterior, de convertir pues todo en un formato usable, utilizable, en una parte de un cuerpo, en unos trozos de carne, etc., ¿no? Bien, hay otra definición también que a mí a veces me gusta, que es es una anécdota, ¿no?, de una definición de pornografía que es, bueno, no sé lo que es, pero cuando la veo siempre la reconozco, ¿no? Pues al final creo que todos sabemos lo que es pornografía a veces por pura intuición y porque sabemos qué es lo que llama la atención, ¿no? Si tuviéramos que hablar de pornografía 1.0 en vez de 2.0 y 3.0, la 1.0 pues sería esta, ¿no?, la de esa imagen a veces un poco ya casposa también, de esos videoclubs rancios, un poco, donde al final uno podía encontrar detrás de una cortinilla, ¿verdad?, o no cortinilla, pues esas cintas de vídeo porno y tal, esas películas X, etcétera, o esas revistas que existían en los años 60, 70, 80, 90, bueno, hasta ahora, hasta hace poco, Playboy sacaba su revista y ahora ya no la saca o saca con otros contenidos, ya no necesariamente es ese contenido más sexual o más sensual de revistas de ese estilo, porque ya no hace falta, ¿no? Lo decía cuando el director de Playboy o el jefe decía que ya, pues cualquier cosa que uno buscara era 1000 veces más sexual que su imagen en su revista, ¿no? Pero es importante el papel que hizo las revistas pornográficas. No sé si a mí siempre me gusta recordar, a ver, es un caso extremo, pero es un caso real. No sé si habéis visto en Netflix, hay un documental que se llama Ted Bundy, que es este asesino violador, asesino, creo que mató, no sé si 20, 30 mujeres, Ted Bundy. Y él le entrevistaron antes de ejecutarle en Estados Unidos, después de todos estos asesinatos y violaciones. Y él en la entrevista, el día antes de su muerte, dieron permiso al entrevistador a hacerle una larga entrevista, y él ahí reconoció que empezó con que su comienzo en todo esto, su cabeza se le nubló completamente cuando encontró unas revistas pornográficas en un container a la salida de su casa, ¿no? Y él vio que eso le impactó tanto y le supuso un shock tan fuerte que se obsesionó, en fin, perdió. Y se dedicó a hacer lo que hizo y fue ejecutado al día siguiente de contar un poco esto, ¿no? En fin, no digo que haya un Ted Bundy detrás de todos los hombres, ¿no?, ni mucho menos, pero sí que creo que es muy importante dar importancia a los efectos del porno. Nosotros en Dale una Vuelta hemos atendido a miles de personas en estos 8 años, gente que pide ayuda. A mí a veces me gustaría pues poner en valor, una expresión bastante mala, pero bueno, poner en valor el dolor, el sufrimiento también. Digo, estamos en un ambiente aquí más lógicamente de jornada de igualdad, de mujeres, de feministas, y soy consciente, pero bueno, a nosotros nos llegan sobre todo los casos de hombres adictos o semiadictos que consumen horas y horas de pornografía y lo que les supone pues, para su vida, para la vida sobre todo también de sus parejas, y lo difícil que les resulta después de un tiempo, porque estamos hablando también de que son adultos
ahora se habla mucho de los efectos del porno entre menores, entre adolescentes, y es verdad que los tiene, pero cuando realmente tiene efectos el porno es cuando alguien tiene 25, 30, 40 años o 50 años, lleva muchos años, muchas horas de visionado de porno, y lo que le supone, bueno, el trastorno que supone para sus vidas, para sus familias, para su mujer, o para su novia, o para su chico, en el caso de que sea a veces también pues, pornografía homosexual, ¿no? Bien. Claro, ¿qué pasa? Que estamos ahora en esa pornografía, que ya podríamos hablar de pornografía 2.0 a partir del año 2006. ¿Qué ocurre? Pues en el año 2007 sale el iPhone, pero bueno, ya el Internet de alta velocidad ocurre ya en el año 2006, más o menos. Y claro, ahí también se han modificado algunos iconos que había puesto, pero estamos ya en un panorama diferente, ¿no? Donde el acceso es facilísimo, donde tú pones, por ejemplo, ahí podéis ver en la parte izquierda de la pantalla, tú pones la palabra porn y añades lo que quieras, graffiti porn, guitar porn, o sea, casi cualquier palabra, creo que es Instagram, y te aparecen millones de publicaciones, que no son publicaciones de pornografía, simplemente se sirven de la palabra porn para atraer cada vez más visitas, ¿no? O sea, la fuerza del porno está metida hasta en la sopa, ¿no? Y ahí he puesto también una imagen que se ve poco. Tampoco quería dar muchas pistas. Tampoco me gusta hablar de portales, de nombrar portales porno por no darles más publicidad a la que tienen. Pero bueno, en esta sesión saldrán algunos. Pero bueno, esto simplemente es un portal, lo que veis ahí detrás, de fondo, que es un catálogo de páginas de pornografía con más de 3.700, las conté, dediqué un rato a contar, 3.785 links, enlaces, o sea, páginas de pornografía, agrupadas. Ahí lo que veis en cada cuadradito es como una categoría que puede ir bajando, ¿no? En 255 categorías. Repito, 255 categorías, posibilidades de raza, de edades, de lo que queráis. Hay sexo con abuelas, si queréis. Es una categoría más que aparece ahí, ¿no? O venta de, yo qué sé, ¿no? De ropa interior usada, en fin, de todo, es de todo. Pero claro, esa pornografía que está en todo el mundo, que la encuentras en cualquier sitio, la industria lo sabe, evidentemente, y los niños también lo saben. Si vas también nosotros en un taller también hace relativamente poco tiempo, un chico de 10, 12 años hablaba del YouTube naranja. Yo hasta hace poco no había escuchado esa expresión, pero claro, ya en el YouTube naranja, no sé si sabéis lo que es. ¿Alguien sabe lo que es el YouTube naranja? Seguro que sí. Es la página web de Pornhub, que tiene el logo, es color naranja y tal. Entonces, bueno, no sé si todo el mundo habla del YouTube naranja o no, o el YouTube azul, que cuál podría ser el YouTube azul. Ahora también se habla del YouTube azul como OnlyFans, ¿no? Bueno, en fin, son denominaciones, ¿no? que ya poco a poco van entrando en la cultura, etc., ¿no? Sobre esta explosión de posibilidades, claro, que son muy atractivas, nada hay más rentable que el porno, en el sentido de que nada te da más por menos, nada te da más placer en menos tiempo. Quizá más a los hombres que a las mujeres, no lo sé. Por cómo somos o por cómo hemos sido, por culturalmente, por cómo estamos hechos, porque el hombre yo creo que se excita visualmente mucho más que la mujer, creo yo. En cualquier caso, nosotros, de la gente que acude a pedir ayuda a nuestra web, a nuestra plataforma, a nuestra asociación, a nuestra terapia online, os podría decir que el 90% o 95% son varones, ¿no? Es más, muchas veces las mujeres que nos piden ayuda es más por lo que luego veremos de cómo les afecta a ellas el consumo de porno de ellos, ¿no? Quería leer, estamos traduciendo ahora mismo un libro muy interesante que se llama
Your Brain on Porn, que es un libro de un tal Gary Wilson, norteamericano, que es sobre cómo afecta al cerebro el porno, ¿no? Como adicción o como se subtitula Neurobiología de la recompensa y se va a, bueno, lo queremos presentar en España pues a lo largo de este mes o más bien del mes siguiente o como tarde en enero, pero es muy interesante porque recoge pues muchos testimonios de consumidores de pornografía. Y quería leer, por ejemplo, para que veamos un poco este porno 2.0, o sea, esta posibilidad de ver pornografía en streaming las horas que te dé la gana de una manera muy fácil, pues, por ejemplo, en ese libro aparecen algunas frases que a mí me gustan, que dice algo así, que dicen así, algunos de los consumidores: consumí fotografías durante años y clips de vídeo de vez en cuando, pero cuando empecé a visitar páginas porno a diario, al poco tiempo desarrollé disfunción eréctil, cosa que ocurre con bastante frecuencia. Hoy día hay muchos jóvenes de 20, 25 años con disfunción eréctil. Antes era la gran minoría, ahora es, no digo la gran mayoría, pero sí que es un problema que solamente se daba en varones con 60 años o más, y ahora con jóvenes de 20, 25, 30 años hay cada vez más casos de disfunciones sexuales por, en parte, el consumo excesivo de pornografía. Y decía, creo que las páginas con vídeos a los que puedo acceder de inmediato sobrecargaron mi cerebro. Otro dice, una página porno pasas directamente de 0 a 100. Como los vídeos son tan cortos, haces muchos más clics para ver vídeos nuevos por varios motivos. Uno, porque un vídeo es demasiado corto para excitarte. Luego, porque no sabes qué pasará hasta que lo ves. Y luego, porque tu curiosidad no tiene límites. Otro decía, es como una sobrecarga sensorial, como atiborrarte con tu comida basura preferida. Siempre comemos más si tenemos un buffet delante. Esto es verdad. No sé, a mí por lo menos me ocurre, si tienes un desayuno de buffet, pues es que no sabes por dónde empezar y comes un poco de todo, ¿no? Y normalmente comes más que si solamente tienes tu sándwich mixto y tu café con leche o lo que sea, ¿no? Pues con la pornografía pues ocurren estas cosas que hemos leído, ¿no? A veces, dice otro, la misión del día para mí es buscar el vídeo perfecto con el que terminar. Nunca, nunca me siento satisfecho. El cerebro siempre dice, necesito más. Vaya mentira. Bueno, los datos son abrumadores. No quiero abrumaros con los datos, pero que sepan ustedes que los datos de consumo de pornografía son pues eso, sencillamente a mí me parece aterradores y que deberían abrir prácticamente el informativo de cualquier cadena de televisión hasta que empezaran a bajar. En este rato que llevo aquí, pues decenas de miles de personas han entrado ya en la página Pornhub o en alguna de las que tiene en este caso, esta industria, este portal que agrupa varias páginas más. En un estudio pues, que hizo el año pasado Google a través de su buscador Chrome y la Universidad de Stanford, sobre todo ahí podéis ver en redondeado en amarillo y en color morado son los contenidos de pornografía, o sea, está dividido los accesos a distintos tipos de contenidos, ¿no? Pues ya sea educación, comercio, vídeo, tecnología. Bueno, pues el violeta ese que veis en este caso hace referencia a la pornografía. Y en Android, como veis, es decir, al final en el móvil, el contenido que más se ve es pornografía, más que cualquier otro. Hasta hace pocos años, el uso del móvil, el consumo de pornografía en móvil, pues era 60, 70, 80%. Ahora ya estamos en que el consumo de pornografía a través del móvil es como el 80 y no sé si el 85 o el 88%, es decir, que casi todas las personas que ven pornografía lo hacen. También tiene su sentido, pues porque es más privado, es más anónimo, etcétera, a través de su dispositivo móvil, ¿no? Otro estudio, y ya con esto no voy a decir mucho más de estudios, pero también interesante, que es este que salió este año, que agrupa las webs más visitadas del mundo, ¿no? Y las que están redondeadas en amarillo son páginas de pornografía, portales,
donde los números que aparecen ahí, por ejemplo, el total de visitas es escalofriante, esos billones son billones americanos, pero aunque sean en millones españoles, también son realmente salvajes. Es decir, que cada mes Xvideos, que es un portal, pues lo visitan 2.900 millones de personas. Repito, 2.900 millones de visitas tiene, en este caso, Xvideos al mes. Además, sin abundar mucho en estos datos, pero la tasa de rebote, que es un dato interesante en cualquier portal, en cualquier página web, cuanta más baja sea la tasa de rebote, mejor, porque significa que más que se quedan en esa página, ¿no? No rebotan y se van, sino que se quedan. Entonces, las páginas de pornografía, como veis, pues tienen también normalmente una tasa de rebote muy baja, es decir, que son, bueno, pues la gente se engancha. Las páginas vistas vistas en cada visita también tienen un ratio bastante alto, así como la duración media de cada visita. En fin, que los datos son realmente demoledores y para conocerlos, para saber que estamos hablando de una de las grandes industrias ahora mismo, que tiene tantas posibilidades y que se sabe camuflar muchas veces a través de videojuegos, a través de redes sociales, a través de tantas cosas, como hemos visto antes, ¿no? Bueno, aquí dejo también algunos estudios recientes. Cada vez hay más estudios en España también sobre consumo de pornografía, normalmente entre adolescentes o entre población joven. El primero, el del 2019 de las Islas Baleares, de la Universidad de las Islas Baleares, fue muy rompedor y muy interesante. Pero bueno, ha habido más, ¿no? Lo que quiero decir también es que en este último, del 2023, que lo hizo también el Instituto de la Mujer de las Islas Baleares junto con la Universidad de allí, hombre, creo que es interesante que la mayor parte de pornografía que se ve es pornografía extrema, es hardcore, ¿no? También llamada. Entonces, creo que esto también es interesante para la reflexión, ¿no? O sea, que no estamos hablando de cualquier tipo de pornografía, sino normalmente de pornografía extrema, violenta, dura. Es más, también lo que llamaba la atención de este estudio y de otro que no está aquí citado, pero salió el año pasado, es que cada vez el consumo de pornografía se va igualando más entre chicos y chicas, entre hombres y mujeres. Creo que luego otro paso diferente es una cosa es que veas pornografía, otra cosa es que te enganches al consumo de pornografía y que seas adicto a la pornografía o que tengas pues esa capacidad de esa especie de necesidad de querer ver pornografía con frecuencia, que eso creo que es un consumo mucho más del hombre que de la mujer, eso creo que eso es así, ¿no? Pero es verdad que la cultura actual y lo que hemos dicho antes, que esa capacidad de que en el sexo todo vale y cuanto más sexo mejor, pues al final te lleva a que tanto chicos como chicas pues estemos como un poco empujados a que cualquier cosa sexual es casi incluso necesaria o positiva, ¿no? Entonces, bueno, estos últimos estudios es verdad que a mí me han llamado la atención que respecto a los anteriores, cada vez pues esa entrada en la pornografía afecta también a las mujeres. Bueno, de pornografía 3.0 sería este paso en que estamos ahora, ¿no? Que tiene que ver con todos estos fenómenos de sexo, que ya la diferencia entre pornografía y prostitución ya no existe, si es que ha existido alguna vez. De hecho, por ejemplo, mi amiga Mabel Lozano suele hablar de pornografía, de prostitución 2.0 y yo hablo de pornografía 3.0. En fin, bueno, al final es esa posibilidad de que ya no hay diferencia y que ya intentas que esa interactuación, aunque sea virtual, sea completamente real, ¿no? Y fenómenos como OnlyFans, por ejemplo, pues ya no sabes si es prostitución, si es pornografía, si es un poco de todo. Te prometen más intimidad, por tanto parece que es mucho más atractivo, te prometen como más proximidad, más exclusividad, cosa que luego es falso, porque también de hecho se ha descubierto que muchos perfiles de gente que tiene creadores o creadoras de contenido, lo pondría muy entre comillas, evidentemente, este concepto, pero así se llaman, ¿no? Incluso no responden personalmente, sino que tienen personas contratadas para que hablen o respondan en su nombre, ¿no? Bueno, el producto del porno creo que es la punta del iceberg.
creo que es un síntoma muchas veces el consumo de porno, también de otras muchas cosas, de una soledad cada vez más brutal. Estamos en una epidemia de soledad en general, en la sociedad actual, y creo que eso también influye mucho en el consumo de pornografía, influye mucho también ese afán de gratificación continua que tenemos todos y todas hoy día de necesitar algo que nos gratifique y de no retrasar cualquier gratificación. ¿Por qué? Porque tenemos Internet, porque tenemos muy fácil cualquier entretenimiento, cualquier placer, cualquier gratificación. El yo está por encima de todo, es lo que nos vende la sociedad también actual, ese individualismo atroz que, bueno, que es muy interesante, al menos pararse a pensar, ¿no? Como nos invitaba Ana. Hay una película, un documental que vi el otro día que es sobre no sé, es sobre el amor en Suecia o algo así, no me acuerdo el título, pero es muy interesante sobre ese individualismo en la sociedad nórdica y bueno, en fin. Y habla incluso también de la sexualidad, cómo se puede vivir la sexualidad en un mundo tan individual o tan individualista, ¿no? Bueno, en fin, todo lo que tiene que ver con el narcisismo también. Hoy estamos llenos de narcisistas, todos somos un poco narcisistas, pero eso también afecta mucho al consumo de pornografía, ¿no? Porque parece que tienes derecho a todo, parece que tienes, bueno, que tú mismo, tú misma, bueno, pues tienes esa capacidad bueno, de que cualquier cosa que tengas a mano tienes como ese derecho bueno, a poseerla, ¿no? También confluyen muchos rasgos de personalidad. Es verdad que en el consumo frecuente de pornografía hay muchos factores psicológicos, muchos trastornos psicológicos que favorecen esa adicción o ese comportamiento adictivo, ya sea pues, un TDAH a veces, ya sea la obsesividad, ya sea la depresión, ya sea la ansiedad. O sea, todos estos factores pueden ayudar a un consumo mucho más fuerte, más frecuente de porno. Por supuesto, el machismo, por supuesto, todo el mundo emocional también. Creo que hace falta mucha educación sexual, sí, pero bueno, yo creo que también lo que hace falta en esa educación sexual, que no se da en absoluto, es mucha educación emocional y afectiva y sentimental. O sea, creo que hoy día lo que falta es mucha educación en ese sentido también, ¿no? de emocional y afectiva, tan importante para luego entender también mejor, yo creo que el inmenso valor del sexo, pero de un sexo creo que más integral, más pleno, más 360, más holístico, si queremos llamarlo, y que hoy día escasea, ¿no? Pero claro, muchas veces el consumidor de porno también llega ahí por una regulación emocional mal regulada, ¿no? por una gestión mala pues eso, de muchas emociones. Bueno, estamos ante una pornografía pues, de alta calidad, sin límite de consumo, muy fácil, muy silenciosa, no deja huella, no da la cara. Puedes estar con alguien que consume mucha pornografía y él puede decir que aparentemente todo sigue igual, ¿no? De hecho, para el mismo consumidor de pornografía, a veces, cuando ya lleva mucho tiempo, reconoce que, bueno, que aparentemente no pasaba nada y que él no notaba nada, ¿no? Y simplemente con el paso del tiempo, de los años, sí que empieza a tener unas consecuencias importantes, ¿no? Pero que tarda años en manifestarse. Algunas frases así sueltas, pero que también a mí me parece que son interesantes, porque esto es lo que viven habitualmente muchos hombres, ¿no? Cuando entran en ese mundo de la pornografía, pues ver como un parque de atracciones de fantasías, donde pasas a otro mundo y es difícil salir de él, ¿no? O esto que hemos dicho antes, esa búsqueda siempre de algo mejor, de algo perfecto que no llega, esa dopamina que también quería explicar, pero bueno, que tampoco va a dar tiempo, pero cómo influye esa liberación de dopamina en el sistema de recompensa de nuestro cerebro, cómo siempre vamos a necesitar más, cómo siempre la satisfacción nunca termina de llegar y siempre necesitamos más placer y nunca nos cansamos de buscar ese placer, ¿no? Hablamos de un estímulo supernormal, estos son simplemente, esta imagen me hace gracia, vamos, son escarabajos joya de Australia que están intentando aparearse con una hembra, que en este caso es una botella de cerveza de color parecido al suyo,
y que ellos se confunden con una hembra, ¿no? Entonces intentan aparearse. Esto es un estímulo súper normal que lo estudió un autor noruego y que tiene mucho que ver en la publicidad, en el marketing, pero también en el sexo y en la pornografía. Los pornógrafos lo saben muy bien, ¿no? Saben muy bien cómo crear esos estímulos súper normales que hacen que sea mucho más atractivo y que se convierta en algo mucho más estimulante cualquier persona, cualquier parte de esa persona, cualquier rasgo. Entonces, esto también es bueno explicarlo y es bueno saber que es una industria que sabe de cómo estimularnos y sabe cómo hacer para que sea cada vez más sugerente, más atractivo, ¿no? En fin, se podría discutir muchísimo sobre si es una adicción o no es una adicción. De momento está catalogada como un comportamiento sexual compulsivo por la OMS, por la Clasificación Internacional de Enfermedades. El DSM-5 todavía no habla de adicción a la pornografía. Creo que tiene muchos rasgos, como dice aquí este autor Griffiths, que explica muy bien y que creo que es una autoridad en las adicciones del comportamiento, que tienen que tener estas 6 características y la pornografía tendría estas 6 características o al menos buena parte de estas 6 características. Quizá el síndrome de abstinencia es un poco más discutible, pero el resto, pues desde luego que puede llegar una persona a tener una saliencia, es decir, que puede tener una presencia del porno en su día a día bastante grande, ¿no? De hecho, a nosotros también nos llegan casos de personas que incluso en el trabajo no rinden y se produce el famoso presentismo, que alguien está en el curro, ¿no? En su mesa, pero está con la cabeza ya más bien pensando en lo que va a ver, en el tiempo que va a disponer, en esas imágenes que ha visto, en esos vídeos que ha visto, entonces no está rindiendo, ¿no? Entonces también incluso esa saliencia se da, ¿no? A mí me gusta que cada vez haya más noticias, más personas, a veces con cara, con nombres, otras veces anónimas, pero que van hablando más del problema que para ellos tiene el consumo de pornografía en su vida y el daño que han hecho, evidentemente, a tantas personas, muchas veces a sus parejas. Nosotros tenemos también esa ayuda online, ya sea a través de un correo, a través de videollamadas. También un dolor que no se habla mucho, que a mí me parece muy importante, que nosotros también en Dale una Vuelta creamos una sección que se llama Nosotras, que es para tantas mujeres. Podéis echar un vistazo, si queréis, hay un foro en esa sección de mujeres que sufren no por violencia física o sexual de sus parejas, sino un problema mucho más psicológico, mucho más interior, mucho más de infidelidad, podemos llamarlo así, al descubrir cómo su pareja, normalmente un hombre, pues se da cuenta ella o se lo dice él o normalmente, bueno, pues comprueba esa situación y le produce un dolor inmenso que los hombres no somos capaces muchas veces de entender. Pero esto también es muy importante porque crea, aparte de que crea luego muchas separaciones, rupturas, creo yo, el porno, o está en la base de muchas de ellas, pero hay una desconfianza, una desesperación, una decepción, una incomunicación brutal y a veces cargan incluso con esa responsabilidad ellas mismas, ¿no? de que incluso puede ser su culpa, ¿no? el que su pareja... Este es un ejemplo de las decenas de mensajes que están ahí de los foros, en ese foro que es público y que se puede leer, ¿no? Pero a mí me pareció interesante, ¿no? Pasé por todas las fases: enfado, rabia, vergüenza, culpa, deseos de salvarlo, intento de aceptarlo e incorporarlo en nuestra vida de pareja, inseguridad, vigilancia extrema, hasta rendirme. Bueno, y creo que simplemente yo ya acabo con que los menores evidentemente son los más vulnerables. Nosotros en Dale una Vuelta estamos ahora con una campaña que se llama Generación XXX, que os invito a ver. Tiene un vídeo que si podemos ver ahora lo veremos. Es de 80 segundos, pero creo que ha tenido difusión y creo que... Claro, ¿qué pasa? Que son los más vulnerables, evidentemente, y tienen un cerebro todavía en desarrollo. La parte... Yo no soy neurólogo ni me lo parezco, pero sí que se explica bien cómo los menores, los adolescentes, incluso los universitarios, hasta los 20 o 22 años, la corteza prefrontal no se termina de formar, ¿no? Hay gente que hasta los 40 o 50 años quizá no la tiene todavía formada, pero normalmente tarda unos años, o sea, tarda unos años en formar también nuestro cerebro, ¿no?
Pues claro, ¿qué pasa con estas imágenes, con estos contenidos, si los ve un menor o un adolescente? Pues que el shock es tremendo. A veces autores incluso hablan de violación psicológica porque les puede producir un daño potente que dura muchos años y que puede afectar en su desarrollo afectivo sexual y su desarrollo mental a lo largo de su vida. Pero luego también porque lo que ven lo sienten como algo real, no son capaces de diferenciar. Y luego porque el umbral de gratificación y de adicción es mucho más alto en los menores que en los adultos, porque necesitan mucha más recompensa para conseguir el mismo placer, el placer que un adulto, digamos, ¿no? En fin, y es una etapa que os voy a contar, ¿no? Pues de rebeldía, de curiosidad infinita, de impulsividad total. Entonces creo que también es importante proteger a los menores. Nosotros, esta campaña es la que hemos lanzado hace poco y si podemos, pues la vemos ahora mismo. Yo creo que si le doy aquí y aquí... El vídeo porno online más visto suma más de 225 millones de visitas. En sus escenas se recrea una brutal violación en grupo. Se puede ver haciendo solo un par de clics, aún teniendo solo 9 años. Los móviles se han convertido en la puerta de entrada a una sexualidad distorsionada para unos niños y niñas que forman parte de la que ya podemos llamar generación XXX. Puede que no queramos verlo, pero ellos tampoco. Porque lo que los primeros niños pornonativos de la historia se están encontrando en sus dispositivos son contenidos que no pueden procesar. Es que en la actual pornografía mainstream, hasta un 89% de los vídeos muestran agresiones físicas y verbales que tienden a normalizar y erotizar la violencia en categorías cada vez más demandadas, como degradación, violación o incesto. Niños perdidos, desprotegidos ante unas plataformas que al no verificar la edad de sus usuarios, están creando patrones de conducta que derivan en adicciones, agresividad o disfunciones sexuales. Estamos ante un problema de salud pública que no para de crecer y hay que cortar de raíz. Ayúdanos a hacerlo y comparte para proteger a nuestra infancia en generacionxxx.com. Bueno, sí. Espero que haya gustado. Bien, y quiero acabar simplemente también recordando que la unión a veces que hay también con la pornografía en las redes sociales, o sea, tantas posibilidades que hay hoy día para acceder a una pornografía. A lo mejor no es una pornografía tampoco súper extrema, pero que, bueno, que es una entrada a veces a través de las redes sociales muy fácil, ¿no? Y por ahí pues también es bueno saberlo de cara quizá también en este caso, quizá estoy pensando más en los menores, en los adolescentes, etcétera, ¿no? Algunas ideas para salir de la pornografía, aquí las dejo, no voy a entretenerme, pero bueno, creo que también es bueno ayudar y saber cómo ayudar a tantas personas que a veces pueden tener estas dificultades. También creo que ayudando a estos chicos, normalmente a estos hombres, pues creo que también ayudamos a muchísimas mujeres, ¿verdad? Porque claro, yo a veces lo digo, cuando tú ves porno, aunque estés en un pueblo perdido de Zamora, puedes estar aumentando una oferta de asiáticas en Vietnam, ¿no? Entonces, bueno, todo está relacionado y no podemos pensar que, bueno, que si desciende evidentemente el consumo, la demanda, pues también viviremos en un mundo mejor y más libre y más justo y más igualitario, ¿no? Bueno, pues aquí dejo algunas ideas que a veces nosotros informamos y ayudamos a los que nos piden ayuda. Y bueno, y acabo con estas 4 sombras del porno que a mí me parece y me gusta subrayar porque creo que no nos vendan la burra, que el porno está muy bien para unos minutos de orgasmo, de placer, pero creo que a corto plazo no da mucho más. En cambio, a largo plazo, creo que el porno, y no solamente el porno violento, repito, yo creo que cualquier pornografía en el fondo es violenta o engendra violencia o tiene gérmenes de violencia. Al final dificulta esas relaciones afectivas
al final distorsiona el sentido del sexo, de la sexualidad. Al final también promueve, evidentemente lo estamos viendo, lo vamos a ver hoy, nos lo ha explicado muy bien antes Ana y seguramente nos lo explique muy bien las siguientes ponentes, pues todo lo que tiene que ver con la violencia sexual. Y luego pues también no descartar ese alto potencial adictivo. Yo creo que pocas cosas hay más adictivas, me parece a mí, que el porno hoy día. Pocas cosas hay más adictivas, aunque evidentemente hay muchos grados también de adicción y hay muchos grados de consumo. Pero bueno, nosotros siempre abogamos e intentamos o manifestamos nuestra preocupación y que cada uno es responsable de lo que quiera consumir y lo que quiera ver, pero que es fácil a veces, bueno, pues no darte cuenta y caer en esa pendiente resbaladiza de un consumo mucho más frecuente del porno. Con esto, muchísimas gracias por vuestra paciencia. Muy bien, gracias Jorge por tu ponencia. Un poco destacar diferentes mensajes que nos has trasladado. La pornografía tiene elementos adictivos, has comentado, puede ser que no sea adictiva, pero sí que tiene elementos adictivos. Es también el mejor máster en desigualdad, has comentado, gratuito y a distancia. Luego, bueno, nos has hecho un pequeño repaso por la pornografía 1.0, revistas, videoclubs, la 2.0 a partir de 2006, con un acceso mucho más fácil, con una pornografía diferente, accesible vía streaming, y luego con la pornografía 3.0, que te permite más intimidad, más proximidad, más exclusividad, es más fácil, más silenciosa. Más a la carta. Más a la carta. Quizá todavía, ¿no? Exacto. O más a la cara, por decirlo así. Exacto. Interesante también las ideas que nos has planteado para salir de la pornografía, las 4 sombras del porno que nos has explicado ahora en esta última intervención, y luego finalmente pues con la conclusión de que cualquier pornografía genera violencia y que puede distorsionar la sexualidad. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias.